Hola, ¿qué tal? Nos da gusto que este día nos puedas acompañar. Recuerda que estás en Radio Vida Idaho 96.5 FM. También estamos transmitiendo a través de Conecta el Corazón con la Mente y espero que esta semana haya sido una semana súper increíble para tu vida, súper bendecida en todos los aspectos. Hoy vamos a hablar de un tema súper mega interesante. Este tema es un poco tabú porque tal vez no se habla muy seguido cuando hablamos de sexualidad, sobre sexo y estas situaciones. Regularmente es algo que tendemos a ocultar, pero vamos a hablar sobre la adicción sexual. Y cuando hablamos de adicción sexual estamos hablando de un margen súper grande de muchas prácticas, pero esperamos que este día puedas aprender algo nuevo, puedas ser bendecido a través de esta plática. Hoy tengo el súper placer de estar acompañado por José. Él es un amigo muy personal y también muy conocedor sobre el tema. Él está hablando con nosotros desde Colombia, así que José, te doy la bienvenida si gustas presentarte. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Espero, mi nombre es Andrés. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, José, por estar conmigo en este momento. Hoy vamos a hablar acerca de la adicción sexual. ¿Qué es cuando hablamos de adicción? ¿Qué es, José? ¿O a qué se refiere esto? Bueno, la adicción sexual o adicción al sexo, mejor llamada como hipersexualidad, es un término que dictaminó la OMS para definir una adicción o un impulso sexual excesivo. Es una preocupación excesiva por conductas sexuales que es difícil de controlar, que provoca problemas de forma en el trabajo, en las relaciones, en todos los aspectos de la vida, y un aumento excesivo de la actividad sexual de una persona que conlleva consecuencias negativas, como ya lo mencioné, y es algo que es bien tabú, pero es algo que realmente es muy común actualmente. La gran cantidad de personas impresionante, tanto en Estados Unidos como en Europa y también en Sudamérica. También es muy común que muchos famosos, como de Hollywood, como Hugh Jackman, Lindsay Lohan, Britney Spears, hasta incluso Michael Douglas, o algunos deportistas como Tiger Woods, entre otros, han confesado que padecen esta adicción al sexo, que prácticamente incluye todo. O sea, puede ir desde la pornografía hasta promiscuidad, encuentros con prostitutas, tanto hombres como mujeres. O sea, ya la OMS la dictaminó como una enfermedad y es algo que no respeta o no está respetando. Es como una pandemia gigantesca que está pasando en la familia, en las iglesias, en todas las áreas, y realmente muchas personas da como vergüenza confesarlo o contarlo que han caído, digamos, en esta adicción. Y bueno, eso es como prácticamente como la definición de este problema. Tengo una pregunta. Estás hablando de ciertas prácticas, pero ¿crees que la adicción sexual también involucra situaciones, por ejemplo, donde la gente está atada a cierto tipo de pensamiento, a cierto tipo de ideas? No sé, no, porque hay gente que podemos decir moralmente está bien, pero si nos introdujéramos a la mente de él, ¿también crees que pensar continuamente en conductas sexuales es una adicción? Bueno, hasta cierto punto una persona puede tener pensamientos de carácter sexual, pues normalmente, digamos, en el matrimonio, normalmente que tengas pensamientos sexuales con respecto a tu esposo, es algo normal. En la adolescencia siempre hay una curiosidad normal por saber el tema de la sexualidad. Nosotros realmente somos seres
digamos así, sexuales, que Dios nos dio nuestros órganos, esa capacidad maravillosa de reproducirnos, y la sexualidad es algo maravilloso. Obviamente cuando pasa un límite que ya se vuelve una preocupación, por decirlo así, una fijación constante, ya estaríamos entrando, digamos, en una conducta o un ciclo de pensamientos que nos puede llevar a cierto tipo de conducta, como son las que mencioné. Puede ser sexo compulsivo, prostitución, por pornografía, voyerismo. Ahí las ramificaciones del rango es muy grande, va inclusive hasta pedofilia ya en un nivel más bajo. También podríamos hablar de toda clase de cierto tipo de aberraciones, como lo llamarían algunas personas, aberraciones de tipo sexual. Y allá llega el momento en que la persona, por digámoslo así, no lo puede controlar. Pero normalmente tener pensamientos sexuales en sí no es malo, sino el problema es cuando pasa y se vuelve una fijación como tal. Entiendo perfectamente. Y fíjate que desde la psicología, cuando hay un problema que es crítico, crónico, tiende a afectarte en lo económico, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, en todos los aspectos. ¿Crees que también la adicción que tenga que ver con alguna práctica sexual puede afectar en estas áreas? Completamente de acuerdo contigo. Inclusive cuando una persona empieza a recuperarse de este tipo de adicción, lo primero que cambia, lo número uno, que en la mayoría de los casos es la parte económica. Empieza a haber un aumento de la economía que no estaba antes, porque el adicto sexual como tal, como si lo comparamos con el alcohólico, con el adicto a las drogas, al juego, también puede gastar dinero con prostitución, ciertos tipos de fijaciones, como la adicción a la pornografía y videos explícitos con cámaras web. Esto también lleva un gran gasto en la economía y en el bolsillo. Pero vemos cuando una persona se empieza a recuperar, lo primero que empieza a mejorar es la economía, su economía, sus finanzas en este caso. Entiendo perfectamente. Tengo otra pregunta. Según tus conocimientos, ¿cuáles son los orígenes o las causas por las que una persona puede tener una adicción de aspecto sexual? Bueno, según el doctor Doug Weiss, que es psiquiatra, del experto en adicción sexual, del círculo de terapeutas sexuales de Estados Unidos, él menciona que hay aproximadamente 6 razones o 6 tipos de adicción sexual. Primero tenemos el adicto sexual biológico, que es la persona que se condiciona neurológicamente por medio de hábitos, y su cerebro y su cuerpo se terminan volviendo a los químicos que produce cada vez que expuesta la persona a la pornografía. Al momento que nos vemos expuestos a estas prácticas, el cerebro segrega dopaminas, endorfinas, oxitocinas. Según el Dr. White, estas se segregan en el córtex prefrontal y suena algo así como: suena la campana, alimenta al perro. O sea, el cuerpo se vuelve completamente como una adicción fisiológica, que el cuerpo ya está tan acostumbrado que esa sería la primera tipo de adicción. La segunda es una adicción psicológica, que es como una válvula que las personas, este tipo de adicción, el tipo de adicto sexual busca una válvula de escape a un dolor profundo, sea la soledad, sea la falta de amor en su familia, sea cierto tipo de trauma en la niñez. Ese sería el tipo psicológico. Tengo una pregunta, discúlpame. Sí, claro. Entonces tú, con respecto al 1,
me estás tratando de decir que cuando una persona consume un tipo o tiene un tipo de actividad sexual, él mismo está provocando que su cerebro le pida más. ¿A eso te refieres? O sea, si yo veo ciertos tipos de estímulos, mi cerebro va a querer más, o me puedo llenar con cierta saciedad, cierto tiempo. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, en la parte fisiológica de lo que sucede con este tipo en esta condición, es que el cuerpo se vuelve adicto a las propias, digámoslo así, hormonas que el mismo cuerpo produce al estar expuesto, ya sea a sexo compulsivo, promiscuidad, relaciones múltiples. Al momento de que la persona llega al orgasmo, el cerebro segrega dopamina, endorfina, oxitocina, lo que causa placer, saciedad, y prácticamente vuelves adicto a tus propios químicos, a tus propios neuroquímicos, y por eso es que este tipo de adicción es tan fuerte que en muchas ocasiones hasta se puede comparar con un adicto a la cocaína, porque estás prácticamente adicto a tus propias hormonas que se ve a tu cerebro. Y la segunda, ¿te refieres a que estas mismas, como que nuestro cuerpo se puede condicionar, como que cuando nos sentimos ansiosos, preocupados, deprimidos, estresados, puede haber una sensación de tener ganas de hacer ciertas prácticas para aligerar esta tensión emocional? ¿A eso te refieres? Sí, tienes mucha certeza. Realmente es como algo, ya se vuelve algo innato, es como hacíamos el experimento del perro, que suena la campana y el perro enseguida se empieza a salivar, que ya sabe que la van a alimentar con la campana. Es algo que ya el cuerpo se vuelve el mismo cuerpo adicto a su propia sustancia. Y ya por el tiempo expuesto, mientras más tiempo estés expuesto y revuelves el mismo patrón, te quedas solo en casa, ves pornografía, te sientes solo, voy de relación en relación, el mismo ritual, el cuerpo termina acostumbrándose y por ende se vuelve fisiológicamente adictivo. Otra pregunta, ¿esto solamente puede afectar a los hombres o también podría afectar a las mujeres? Esto afecta a todos, a los hombres, a las mujeres. Hay muchos niños, incluso por la exposición temprana a la pornografía, hay muchos niños que empiezan a desarrollar también síntomas de esta clase de adicción. En el caso de las mujeres, se ha aumentado, inclusive ahora mucho más, por la situación que vemos con la pandemia, el aumento de la soledad, de estar solos en casa, de tener menos tiempo, tener más tiempo libre, más ocio. Las personas tienen más contacto con la pornografía, por ende se encuentran un refugio en esto, y en estos dos últimos años se han aumentado y han triplicado, podría decir, que el caso de las mujeres que también se han vuelto adictas a este síndrome de hipersexualidad o adicción al sexo. Muy bien. ¿Me podrías platicar las otras causas que, según tus conocimientos, existen para la adicción a la sexualidad? Ok, las otras 4 causas son el abuso sexual. El 80% de las personas abusadas sexualmente corren el riesgo de caer en adicción sexual por haber sido usados como un objeto sexual, tanto para un niño como para una niña, ya sea adolescente o persona mayor. En el caso de normalmente cuando hay abuso sexual, ahí siempre hay una probabilidad alta de que la persona pueda terminar volviéndose adicta sexual o teniendo tendencias de este tipo. Por eso es que es importante que la que ha sido abusado pues tiene que contarlo todo para poder ayudar a que la persona, para que el psicólogo, la persona, el consejero espiritual o la persona pueda ayudarlo, pues. Tiene que tratar de contarlo todo, de su experiencia traumática en el caso del abuso. Las otras, también encontramos que el desorden emocional, vemos que se ha encontrado que las personas que tienen un desorden emocional, ya sea un desbalance químico, que han
sufrido de depresión y también relacionada con la bipolaridad, ya sea bipolaridad de etapa 1, bipolaridad de etapa 2. Se encontró que tienen cierta tendencia a desarrollar este tipo de patología. Es impresionante, pero las personas que tienen cierto desorden cíclico pueden desarrollar esto, inclusive que han tenido desbalances bioquímicos en su cerebro, como por ejemplo que falta cierto tipo de vitaminas, de minerales, y la persona tiende a tener cambios abruptos. Bueno, ese tipo de condiciones también son propician para que se desarrolle este tipo de adicción, y es impresionante. Por eso es que algunos psicólogos, psiquiatras mandan esos tipos de drogas para poder estabilizar el cerebro, mientras que logran tratar la adicción desde una terapia, desde terapias de grupo. También tenemos la anorexia sexual, que es cuando por ejemplo, tienes tu cónyuge y eres adicto a la pornografía o los encuentros o relaciones extramatrimoniales, y todo está bien, pero cuando le das amor a tu esposa, no eres capaz de compartir sentimientos y emociones con ella, y retienes amor, retienes dinero, usas la ira. Eso es un tipo de anorexia, y la persona también tiende a volverse rígida, una rigidez sexual, en el caso de hombres y mujeres, falta de deseo. Eso también es una faceta del tipo de adicción sexual que presenta la persona. Y por último tenemos digamos que una de las más importantes, que es el vacío espiritual. Una adicción sexual se puede producir cuando una persona siente vacío espiritual, no encuentra un propósito para decir, bueno, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Inclusive dice, no creo en Dios, tengo una definición clara de algo espiritual en mi vida, y bueno, quieren llenar ese vacío espiritual con la pornografía, con este tipo de adicciones. Esos serían las 6 tipos de razones por las cuales una persona se podría volver adicta. Entiendo. Y otra pregunta, ¿esto puede suceder incluso con personas que tengan un conocimiento de Dios? Tú hablaste al principio de políticos, hablaste al principio de artistas, personas de la farándula, pero ¿crees que esto pueda suceder dentro de una comunidad religiosa, dentro de un sistema dogmático? ¿Podrá suceder? Definitivamente sí, Josué. La respuesta es sí. Dentro de las iglesias cristianas, tanto católicas como de todo tipo, hay un gran porcentaje de personas que sufren en secreto esta clase de tipo de adicción. Es la adicción al sexo, promiscuidad, sexo compulsivo, voyerismo, de todo tipo y lo sufren en silencio, no quieren hablar porque lo consideran algo tabú, porque tienen pena, les da miedo comentárselo a su pastor o a su líder espiritual, y sufren en silencio, piensan que tal vez de algún modo puedan superarlo ellos mismos, y no se abren, digamos, a expresárselo a alguien más o pedir ayuda y decir, oye, tengo este problema, necesito que contar con tu ayuda, porque necesito realmente salir. Tengo mucho tiempo con este problema y necesito salir de esto. Y entiendo, es la vergüenza. Otra pregunta, ¿es posible que alguien pueda salir por sus propios recursos adelante cuando hablamos de una adicción? Bueno, ahora una persona puede salir, la respuesta sería depende. Si la persona
pues si tiene los recursos, pues podría ponerse hay terapeutas especializados en esto, psicólogos, incluso psiquiatras que tratan con medicina para este tipo de adicción, ya que inclusive las personas que llevan mucho tiempo experimentan cierto tipo de debilidad, ya sea de forma hormonal, en su cerebro, y necesitan ciertos tipos de drogas para poder estabilizarse. Ya. Pero sí, hay muchas alternativas, te puedo decir. Hay muchas alternativas para poder salir de este tipo de adicción. Algunos lo consideran que funcionan más que otras, pero sí hay muchos tipos de formas para salir la persona de este tipo de adicción. Supongamos ahora que una persona diga, yo no quiero buscar ayuda, no voy a decirlo a nadie, yo por mis propios recursos voy a tratar de salir adelante, voy a vencer esta adicción. Cuando hablamos de adicción, puede ser alcohol, drogas, que tenga que ver con el sexo. ¿Crees que una persona con esta actitud pueda lograr ser libre? Bueno, yo creo que una persona, la primera actitud que debe asumir alguien para poder salir de cualquier problema y cualquier adicción en este caso es admitir que se tiene un problema. Número 2, que necesitas ayuda de alguien más, que no vas a poder salir solo. Está comprobadísimo que uno tiene que buscar una ayuda, apoyarse en alguien más para poder salir del problema. No puedes salir solo de este tipo de adicción, definitivamente no. Necesitas alguien que te dé mentoría, un consejero al que le puedas contar las cosas hasta a fondo, para que así puedan descubrir los traumas, si fue por trauma, si fue por violación, si fue por muchos tipos de las que ya mencionamos. Necesitas de los demás para poder salir solo. Difícilmente podrás salir solo tú mismo. Difícilmente. Hablaste otro punto también acerca de que a veces los niños están expuestos o pueden ser expuestos a cierto tipo de contenido. ¿Cómo crees que nosotros como adultos o padres podemos prevenir para que esto no suceda? Actualmente los niños están más expuestos que antes, ya que el internet es una de las causas. Los dispositivos, las tablets, los celulares, normalmente son una puerta casi abierta a este tipo de problemáticas, como es la pornografía. Como padres deberíamos implementarse estas herramientas para proteger a nuestros hijos. En este caso podría implementarse los filtros para celular, establecer un horario a los niños para que puedan acceder. Hay ciertos tipos de filtros para que los padres monitoreen el contenido que ven los niños, pero sí están expuestos hoy más que antes. Supongamos que hay una familia con un cierto tipo de conflicto. Los papás están peleando, regularmente no ponen atención a los hijos. Esto puede provocar de que ellos se expongan a ciertas situaciones como el contenido para adultos, que alguien los lastime, que alguien abuse de ellos, por los padres que están desatendiendo a los hijos. Sí, realmente el abandono podría ser una de las causas que impulsa. Muchas veces no es una sola causa en específico, mucho puede ser un conjunto de causas a veces es una sola causa, pero el abandono podría ser uno, la soledad del niño podría ser otro, la falta de amor. La persona adicta al sexo es una persona que está altamente falta de amor en extremo, y podría influir, definitivamente sí podría influir una familia disfuncional. Inclusive Ted Bundy, el asesino psicópata que mató más de 10 mujeres en los 80 en Estados Unidos. Él venía de una familia, bueno, no medianamente disfuncional, de una familia cristiana, de una familia que el padre de Ted Bundy consumía pornografía de revistas. Él las encontró de niño y empezó a
experimentar con eso, a verlas, y luego fue su mente y su cuerpo le fue pidiendo algo más fuerte, hasta que buscaba algo ya más fuerte, y bueno, el resto es ya más o menos historia. Algunos personas, bueno, algunos de ustedes de pronto conocen que se volvió un asesino en serie, y él dijo que él simplemente empezó viendo pornografía en revistas. Quiero exponerte dos situaciones con respecto a cómo podrían salir adelante una persona con una adicción. Situación número 1. Una persona tiene un tipo de adicción sexual, o fue abusada, o tiene un daño, y su familia o algún miembro de la familia le dice, cállate, no digas nada, o hablando de un abuso o hablando de una adicción, empezarlo a juzgarlo por lo que tiene y criticarlo. Esa es una situación. La siguiente situación, supongamos papá, mamá encuentra a un hijo que está consumiendo material para adultos, o ha sido dañado, abusado, y le creen y lo escuchan. ¿Cuál crees de estos dos sistemas familiares va a sanar más pronto? ¿Los que ignoran el problema o los que miran el problema y tratan de hacer algo? Pues obviamente lo que en este caso el segundo tipo tiene una gran baja frente a aquellos que se quedan callados, porque para poder salir de este tipo de adicción, como la adicción a las drogas o al alcohol, lo mejor es abrirse y contarlo. Es decir, lo bueno, lo agarraron viendo pornografía y se quedan, lo censuran y le dicen, quédate callado, no lo vuelvas a hacer, quédate callado. El chico reincide, el niño reincide, y simplemente lo censuraron, lo atrofiaron, y eso no significa que se haya resuelto el problema. Y en el otro caso, pues, una familia que, bueno, identifica este problema en un niño, en su hijo, en su hija, porque también las niñas están cayendo en este tipo de problemas de adicción, también a la pornografía, y testing, que también es el tipo de fotografía que se envía mostrándose semidesnudo, y si se quedan callados frente a ese, la probabilidad de recuperación es muy baja. Hay que hablarlo, comentarlo en la familia, hay que expresarlo, decirlo, y entre todos buscar una solución, ¿no? Para terminar esta primera sección, mi pregunta sería, ¿cuál debe ser nuestra actitud como sociedad, como familia, como comunidad religiosa ante este tipo de situaciones? Bueno, con respecto a esa pregunta, tenemos que plantearnos que esto es una pandemia. La adicción al sexo, la pornografía, una especie de pandemia global, más contagiosa que cualquier virus en este caso. Algo muy que en el mundo está muy común ahora, y ha aumentado durante los años, y creo que las estadísticas no son muy positivas respecto a esto. Creo que va a seguir aumentando, y tenemos como familia, como sociedad, como iglesia, individuos, como padres, como madres, hay que estar preparados para enfrentar esto con las herramientas adecuadas,